¿Alguien recuerda lo que era una medida externa? ¿De casualidad? Que es una función positiva que va del conjunto, bueno, es una función que va del conjunto potencia a R más unión el cero, unión al infinito también, Sí, con el infinito. Son ahí. y te cumple de que la medida de exterior del vacío es cero y tenéis la subaditividad. Sí, pero te faltó una más. La del vacío es cero, la segunda, la tercera es la subjetividad. O sea, si yo tengo una colección de conjuntos, digamos desde i igual 1 hasta más infinito y en los naturales, entonces tenemos de que la medida de la unión Menor o igual que menor o igual, la suma de las medidas, sí, claro. esa es la La subjetividad. monotonía, Exactamente, la monotonía. Si tienes A eh, subconjunto de B, entonces mu estrella de A menor o igual a mu estrella de B. Ahí está, ya. Sí, perdón, un anuncio, o mejor hago el anuncio después por si llega alguien más, porque de repente está llegando gente. Así que ya después. Pero si no lo hago, como que dígame, iba a decir un anuncio. Y yo, ya, listo. Ya, pues entonces tenemos las tres. La primera de que la medida exterior del vacío es cero, de que es creciente o monótona, y la tercera que es subaditiva. Ya. Una medida puede ser medida externa. O sea, ¿una medida es medida externa? Pregunta. Esto de acá es medida externa. O exterior. Creo que le dicen exterior a ustedes, ¿cierto? Medida implica que es externa o exterior. sí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues si tengo medida, uno ya demuestra. La segunda y la dos se demostraron, ¿no? Es un lema también. Sí, Ah, esto es un teorema. sí. Este de aquí. Es un teorema que creo que es el teorema 1. Se Sí, me el lema olvidó que cómo se... muestran también Sí, los límite superior y límite inferior. exactamente. Sin embargo, hay una parte en la que falla tu razonamiento. Que es cierto esto, que lo cumple una medida, y la subjetividad también. Pero no puede estar definido para todo el conjunto de potencia. Exactamente. Si te fijas, como que es tramposa la pregunta, porque claro, la medida cumple estas tres cuestiones, pero hay un problema con que la medida externa siempre está definida en el conjunto de potencia, no en una sigma álgebra. O sea, no en cualquier sigma álgebra, sino que sola está definida en cualquier subconjunto del conjunto en el que estamos partiendo. Entonces ahí radica la diferencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tú tienes una medida la cual está eh, definida en el conjunto potencia, ahí tú puedes decir de que es una medida externa. Sin embargo, en el caso contrario, donde esté definida una sigma álgebra, la cual no coincide con el conjunto potencia, entonces no es medida. Entonces la respuesta a esta pregunta es no, pero es tramposa, es tramposa entre comillas porque uno se fija en las tres condiciones. Sin embargo, hay un par de condiciones extra camufladas, como dónde está definida y a dónde llega, por ejemplo. Ya. Bueno, tenemos eso. Y sin embargo, algo bacán que podemos hacer con una medida exterior que podemos definir, perdón, con lo bueno de la medida exterior que como está definida en todos los conjuntos, entonces como que uno puede llegar y medir cualquier cosa, como lo que uno quiera. Y lo bacán que ahora, por ejemplo, si uno tiene una medida o premedida que también le dicen, vamos a poner así, ¿sí? Desde ahí hasta cero más infinito. Y entonces ahora uno puede definir una medida generada por esta medida, por esta premedida. ¿Y alguien sabe cómo se escribe, cómo se define la medida exterior de un conjunto cuando es generada por otra medida? Bueno, el Como el ínfimo de... ínfimo de la Ya, sumatoria de una unión disjunta, creo que sí. era de algo así era. No, la medida, el ínfimo de todos la medida de los cubrimientos.
Exactamente. Pero no tiene que ser disjunta, ¿eh? No es necesaria esa condición, por si acaso. Ah, ya, ya, No, o sea, gracias. es cualquier cubrimiento, no necesariamente disjunto. Entonces ponemos Ya, mu de eso y me gusta esto de acá. Voy a poner en n, donde está contenido en la unión de todos estos eso i's. Y claro, y el E sub i pertenece a la sigma álgebra para todo i. Ya. Genial. Y así uno genera una medida externa. Y ahora la pregunta también es, Ahí te hago una pregunta una vez con lo que acabas de decir. Ahí estoy tomando, ajá, o sea, ¿por qué el dominio de esa U asterisco es parte? Porque siempre puedes tener un cubrimiento. sí, siempre puedes tener un cubrimiento. Recuerda que el X pertenece a toda sigma álgebra, el todo. Entonces, X ya pertenece, ya es cubrimiento. Sí, ok. X es cubrimiento de todo conjunto. Y debe ser el indexado por los naturales, puede ser, no puede ser libre el índice. Eso, A lo más numerable, ok. lo más que se puede. Y es súper importante el tema de la numerabilidad, por si acaso, ¿no? De hecho, es esta razón, como que a mí me gusta mucho esta materia, así que estudié la historia, cómo se generó esta cosita de acá, y es por esta razón, porque es numerabilidad, que no se dieron cuenta los matemáticos de esa época, la razón por la cual no se pudo desarrollar la teoría de la medida como 50 años antes de lo que se hizo. Porque antes se intentaba hacer con cosas finitas, como desde 1 hasta n. Y cuando es con cubrimiento finito, la medida igual no puede hacer todas las gracias que uno quiere. Fue un problema bastante interesante, si alguien después quiere investigarlo. Bueno, entonces es cubrimiento de todo conjunto. Ajá, ya. Eso, ¿y qué más quería decir? Bueno, y lo otro del teorema karateórico, yo creo que es lo más importante de todo. ¿Alguien se lo sabe? Que el conjunto de los... O sea, la familia de los muestrellas medibles son una sigma álgebra Sí, y que el muestrella es una medida completa en esa sigma álgebra. ajá. Sí, exactamente. Forman una sigma álgebra. Y esto es extremadamente importante. Porque es como que ahora uno se puede devolver a medida nomás. Ese es como el truco, como que uno lo define para todo y después tú dices, ya, voy a decir cuáles son los muestras medibles y después te puedes devolver y llegas a una medida donde tú ya tienes un montón de otras propiedades. Porque si se dan cuenta, son bacanas estas tres condiciones, pero en realidad como que no es tan rica. Porque recordemos que el gran truco que queremos de las medidas es que cuando yo tengo un conjunto así, yo quiero poder dividirlo en dos y que la suma de los dos pedacitos me dé el todo. Y sin embargo, las medidas externas no necesariamente satisfacen esas condiciones. Entonces, por eso como que uno extiende, define en todo y después uno los restringe a un conjunto que va a ser un poco más rico que el anterior y después se obtiene la medida final. Ya, ¿y cuáles son los conjuntos muy medibles? Entonces, digamos, A es muy estrella medible. Sí, solo sí. ¿Qué ocurre? No para que todo su conjunto de X, ya, Ya, a tengo ver, que la medida estrella de ajá. E es igual a la medida U estrella de A inter E más la medida estrella de E inter A complemento. Ajá. Ya, bacán. Entonces, si se dan cuenta, acá está implícito el tema de que les dije. O sea,
El ¿La que estaba dividió? mencionando. Que uno puede dividir los conjuntos y la medida se porta bien en esa división de conjuntos. Sí, porque si se dan cuenta, acá es como, este es mi conjunto E, y ahora acá arriba lo partí por A y luego por A complemento. Y cuando lo sumo, vuelvo al conjunto completo. De eso se trata la medida siempre, como poder partir y rearmar. Siempre de eso se trata, es como jugar, voy a decir jugar Lego. Siento que la medida es muy como jugar Lego. Poder dividir bien el castillo que uno arma y después poder armarlo. ¿Sí? Sin embargo, cuando uno tiene cosas que no son medidas, o conjuntos no medibles, eso es lo genial de los conjuntos no medibles. Si tengo un conjunto no medible, supongamos que es como de nuevo, como un castillo de Lego, yo lo puedo dividir y cada pieza después y el problema es que después cuando yo lo armo no me da el mismo conjunto, ¿no? Y sumo cada partecita, me da como un castillo más grande o me da un castillo infinitamente grande. O cuando lo desarmo, todos los pedacitos tienen la misma medida que el castillo. Entonces eso no tiene mucho sentido, al menos para lo que queremos trabajar. Y esa es como la gracia de qué son los conjuntos medibles. No sé si quizás eso les puede ayudar un poquito. Ya, entonces tenemos eso. Y bueno, entonces podemos empezar a hacer ejercicios. Como para entender un poquito. ¿Cuál quería hacer yo aquí? Se me perdieron todos. Ah, no sé si está acá, pero un compañero me preguntó por este ejercicio de acá. Este. Lo hice en un video, creo que lo subí ayer. Ese. No sé si está acá, pero lo hice ayer. Bueno. Ya, acá está. Medida exterior. Vamos a partir despacito. Y después agarramos vuelo. Entonces ponemos acá. Pegar imagen. Listo. Ya. Preguntas, ya, definimos acá una medida mu estrella donde va a ser 0 si es numerable y mu estrella de A va a ser 1 si no es numerable. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer para demostrar si es una medida exterior? O si quieren pueden ver si es medida. Hay que corroborar las tres condiciones de medida exterior, Ya. o sea, que la medida del vacío es cero, que se corrobora la Ujú. monotonía. Ajá. Sí, las tres condiciones. Ya, una cosa que, como para contarles nomás, es que si demostramos que esta cuestión es medida, porque acá está la segunda pregunta, ¿es una medida? Si demostramos que es medida, inmediatamente tenemos que medida exterior porque sabemos que la medida satisface las tres condiciones y además está definida en todo el conjunto de potencia. Entonces, por ejemplo, si ustedes ya saben que esta cuestión es medida, suponiendo que es medida, entonces podría funcionar de esa forma. Ya. Pero en caso de que sea medida. Entonces mejor hagámoslo desde el principio. Ya. ¿Cuánto es la medida estrella del vacío? Cero, porque Cero. el vacío es numerable. Sí. Acá estamos considerando los finitos también numerables. Sí. Ya pasado pisado. Ya la segunda es ver si es monótona. O sea, si eso, entonces mu estrella de A es menor o igual a mu estrella de B. Ya. ¿Cómo podemos hacer este ejercicio? Yo supongo que hacerlo por casos, po. Sí. Tenemos tres casos. Cuando es finito, cuando son finitos, cuando los dos son infinitos, cuando el A es finito y el B no es. Claro. Pero no son cuatro, creo. A Ah, ver. tienes razón. ¿Por qué 4? Ah, no, tres, sí. No, porque primero la contenencia, sí. Sí, pues la contención no puede hacer que el A sea no numerable y el B numerable. Sí. Ujú. No, numerables. Ya, entonces para el primero, ¿qué tenemos? Tenemos que mu estrella de A va a ser igual a 0 y es que igual a mu estrella de B, entonces está todo perfecto, ¿cierto? Ya, entonces el A numerable, entonces tenemos mu estrella de A
es igual a 0, que es menor o igual a 1, que es igual a mu estrella de B, y voilà, magia, se cumple. Ya, después no numerable, mu estrella de A igual 1, igual a mu estrella de B, y por lo tanto también se cumple. Pum. Entonces la monotonía es cierta. Ahora necesitamos el tema de subaditividad. Entonces tomamos una colección, E sub I, subconjunto de los P de X. Y claro, ahora hay que ver si el mu estrella de la unión es menor o igual a la suma de mu estrella de los G sub I. Ahí está. Ya. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Por casos también, pues, o no? Por caso. ¿Cuáles casos podrían ser? Que todos los E sub I sean numerables o que alguno de los E sub I sea no numerable. Ya. Algo muy parecido a lo que tú estás diciendo, pero yo creo que un poco quizá más claro. O sea, más claro a la hora de resolver. Es que en lugar de todos los G sub I es trabajar con la unión directamente. Esto es, si tomamos el caso 1, digamos, tengo el torpeo acá arriba por si acaso, tomar los G sub I numerables. Entonces está ese caso y está el caso donde la unión de los G sub I es no numerable. Ya, si es numerable, entonces ¿cuánto es mu estrella de U de la unión de los G sub I? 0. Cero. Y como todos los G sub I son subconjuntos de la unión, entonces estos de acá también son numerables. ¿Sí? Ya, entonces voy a copiar esto para acá, lo voy a tirar para abajo. Pongámoslo ahí. Ya. Ya, pues entonces eso implica que la mu estrella de E sub I va a ser igual a 0 para todo I. Y por lo tanto tenemos que mu estrella de la unión de los G sub I va a tener que ser igual a 0 y que es igual a la suma de mu estrella de E sub I. Ya, entonces está listo, ¿no es cierto? Ser igual a 0. Y en el otro caso es donde Claro. la unión es no numerable. ¿Qué se puede concluir de ahí? Que la unión de esa cosa tiene que ser 1, ¿o no? Sí, la medida de la unión es 1. Eso, sí. ¿Sí? Es 1. ¿Ya? Y ahora necesito que esto sea, no sé si es cierto, pero necesito que esto sea menor o igual a la suma de las medidas. Pero que eso, digo, que esa unión sea no numerable, ¿no quiere decir de que exista algún E sub I no numerable? Sí, porque ¿qué ocurre si son todos numerables? La unión es numerable. Sí, y eso no es cierto, por Claro. hipótesis. Ya, entonces, de ahí existe al menos uno, tal que E sub I0 es no numerable. Entonces tenemos mu estrella de E sub I0 igual a 1. Ya, pues y juntando estas dos cositas, tenemos que mu estrella de la unión de los G sub I va a tener que ser igual a 1, que es igual a mu estrella de E sub I0, y que es menor o igual a la suma de mu estrella de todos los G sub I. Ahí está. Entonces, voilà, es medida externa. Ya. Si hay dudas, me pueden interrumpir y vamos devolviéndonos. Entonces ahora nos falta ver si es una medida. Ya. ¿A alguien se le ocurre si puede ser medida o no? Creo que en las medidas si X tiene dos subconjuntos que no sean numerables y que sean disjuntos. Por ejemplo, si X es R y tomamos menos infinito 0 abierto y 0 cerrado infinito. Claro. Entonces, si yo tengo un conjunto no numerable y tú dices, si se pudiera dividir en dos no numerables, entonces no es medida. No es... no debería ser medida. Ya.
¿Es posible hacer eso siempre con un conjunto no numerable? ¿O no? ¿Cómo fue la pregunta? Lo siento. Todo conjunto no numerable. Es que esto es lo que dijo la compañera. Uno toma un X no numerable. Entonces, voy a decir lo que ella trató de explicar y después voy a volver a la pregunta. Entonces, uno puede escribir X como una unión disjunta de dos no numerables, donde cada uno es no numerable. Entonces, si mu fuera medida, si mu estrella es medida, eso implica que mu estrella de X tiene que ser igual a mu estrella de X1 más mu estrella de X2, pero este es 1, y este es 1, y este es 1, y eso es una contradicción. Entonces no debería ser medida. Ya, y eso es cierto, todo esto de acá está súper bien hecho. Mi única pregunta es, si uno tiene un conjunto no numerable, ¿siempre es posible dividirlo en dos no numerables? Yo no lo sé, pero por lo menos me voy al caso que dijo la compañera que, por ejemplo, R, po. R lo podéis dividir en dos conjuntos no numerables. Ujú. Ya. ¿Qué significa cuando algo es no numerable? Que Primero, ¿qué es algo numerable? ¿Qué, como por definición? Innumerable infinito, digamos, ¿ya? Para botar los finitos para un lado. biyección con los naturales. Sí, pues, entonces tenemos que n es numerable si n está en biyección con n de natural. Ya. Y cuando algo es no numerable, al menos por lo que sabemos hasta ahora, es que podemos meterle R adentro. ¿No es cierto? Porque R es como el paso siguiente de n. ¿Ya? Entonces, si X es no numerable, no es que hay una biyección, pero puedo meter a R adentro. ¿Ya? Entonces ahora lo que hago es escribir, voy a definir, supongamos que esto está dado por la función f, entonces voy a definir x1 como f de menos infinito 0 abierto y x2 como f de 0 cerrado más infinito. Entonces ahora no es difícil ver porque esto es una inyección por esta colita de acá, voy a ponerlo acá igual, inyectiva. Entonces tenemos que x1 intersectado con x2 va a ser vacío. Entonces ahora, en lugar de tomar este, tomamos ese nomás. Tomamos este. Y entonces en vez de hacer esto, hacemos esto. Mu estrella de la unión. Y si se dan cuenta, la unión va a ser no numerable igual. Y lo divido en 2. ¿Sí? No sé si esto quedó más o menos claro. Sí, Eso que estás diciendo de que R se puede meter en X, ¿es asumiendo que la hipótesis del continuo es cierta? sí, es que, es que es difícil como... A ver, ¿de qué otra forma más lo puedo hacer? Es que no se me ocurre otra manera de hacerlo sin meter R. No se me ocurre a mí, porque como estoy asumiendo de que después de N está R. Si no, la verdad a mí no se me ocurre otra forma. Quizá haya otro truco que se pueda hacer, pero no, en este momento no se me ocurre. Y yo creo que tiene mucho que ver como en lugar de R meter un conjunto no numerable adentro y que sea ordenado. Si quieres después puedo tratar de pensarlo y dar una respuesta un poquito más, como digamos, sin asumir la hipótesis continua. Pero
Es que es como cuando uno toma n y lo parte en 2, po. Entonces quería hacer algo muy similar. Pero por el momento no se me ocurre ahora. Ay. No sé si alguien tiene alguna idea cómo hacerlo. Porque... Ya. Ya, mira, me comprometo a tratar de ver cómo hacerlo con dos disjuntos. Y de hecho hay otro ejercicio que no hice, que voy a... que lo tengo como hecho en un video, pero no lo subió. Que es este, que tiene también que ver el de cuando uno tiene una suma que converge. Entonces, y con lambda de alfa es mayor a 0 para todo alfa ni. Entonces implica que y es numerable. Ese no lo he hecho, pero lo voy a subir a un video hoy día, yo creo, mañana. Y me comprometo a después subir algo con respecto a cómo partir este conjunto de acá. De otra forma, sin meter R. Ya. Y lo otro es determina la familia de todos los subconjuntos muestra ya medibles. ¿A alguien se le ocurre cuáles podrían ser? ¿O cuál conjunto es medible? Solamente los numerables serían muy medibles. Ya, a ver. Sí, primero los numerables son medibles porque en los conjuntos de medida cero como que siempre son medibles. Es algo que se puede probar también. Ya, todos los numerables son medibles. Ya, ¿y por qué los no numerables no son medibles? Porque, bueno, por la condición que repetí hace un rato, que dije hace un rato de medibilidad. Esa Exacto. condición que se tiene que cumplir. Me Sí, daría que 1 igual a 2. voy a poner acá la condición que dijiste, como mu estrella de E intersectado con A más mu estrella de E intersectado con A complemento. Ya. Entonces acá lo que hacemos es algo muy similar. Tomamos dos conjuntos que sean no numerables, x1 y x2 no numerables, donde x1 intersectado con x2 sean vacíos. No, pero igual hay que tener cuidado un poco. Por lo siguiente, mira. Si tomamos dos conjuntos no numerables, entonces con intersección vacía, entonces ninguno de los dos va a ser medible porque tenemos la condición 1 igual a 2. Perdón. x1 unión x2, x1 unión x2 intersectado con x1 más mu estrella de x1 unión x2 intersectado con x1 complemento. ¿Sí? Acá estoy diciendo si x1 es medible, entonces tenemos esta igualdad de acá. Acá, si recuerdan, por la condición de aquí, a ver, voy a poner, copiarla y pegarla. Esta es la condición de medibilidad. En esta línea acá. Pum. Ahí está. Entonces lo que hice fue reemplazar el E con la unión. Entonces si se dan cuenta, este de acá me da 1. Este de acá va a ser mu estrella de x1. Y en el lado derecho tenemos mu estrella de x2. Entonces tenemos 1 igual 2. Ya. Entonces tenemos de que si existe un conjunto no numerable en donde podamos encontrar otro no numerable que la intersección sea vacía, entonces no ocurre. Entonces ninguno es medible. Pero ocurre que hay conjuntos no numerables donde no podemos hacer esto. Por ejemplo, si tomamos x
sea x1, o ya mejor cambiamos letra, Pero ¿sí? cualquier no numerable no es medible, ¿no? ¿Por qué? Porque es que dice para todo. Ajá. No, sigue con. Estás diciendo. Es que este es el tema. ¿Ves el numerable? Es que mira, siempre son medibles, los que son siempre medibles es el vacío y el todo. Eso siempre, bueno, y los de medida cero, que son como semi vacío, por así decirlo. Entonces, el gran problema es que el todo es no numerable, sin embargo es medible. Entonces, hay un problema acá. ¿Cuál es la diferencia entre el todo y estos conjuntos que ponemos acá? Porque el problema que tenemos acá es del 1 igual 2, porque si tenemos dos lados que aparecen cosas no numerables, por ejemplo, tenemos este lado que es no numerable, y tenemos este azul, este otro lado que también es no numerable, entonces tenemos 1 igual 2, y eso es falso. Entonces, hay conjuntos no numerables que te fuerzan la situación a que uno de los dos tiene que ser 1 siempre, y el otro no puede ser 1. No sé si me doy a entender con esto. Porque, por ejemplo, ¿qué ocurre si ahora tomo el todo? Voy a tomar mu de por x. Bueno, x es el todo. Entonces voy a tomar mu de a. Tiene que ser igual a mu estrella. O ya no sabemos si son iguales. Pongámoslo así separado. Mu estrella de a intersectado con el todo. Más mu estrella de a intersectado con el todo complemento. El todo complemento es vacío. Entonces este de acá, todo le pusimos x. X. Como el todo es vacío, entonces tenemos mu estrella de A intersectado con vacío, y esto va a ser vacío y es 0. Y a la izquierda, como el todo es todo, entonces cualquier cosa intersectada con el todo va a seguir siendo ella misma. Entonces tenemos mu estrella de A. Ahora tenemos mu estrella de A acá abajo. Y aquí tenemos mu estrella de A. Entonces el todo es no numerable y es medible. ¿Se entiende esto, cierto? Sí. Sí, perfectamente. Y una duda. Ya, bacán. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este todo y los otros, por ejemplo, estos dos de aquí que encontré? Que el complemento numerable. Bueno, Claro, que el tema es que si se dan cuenta, el complemento de este de aquí, que lo voy a poner en el complemento de este, también es no numerable, porque podemos encontrar otro conjunto no numerable. Entonces, no son todos los no numerables los no medibles. Porque ahora, supongamos que sea x1. Bueno, le había puesto y. No es numerable. Tal que y complemento es numerable. Ya. Ahí está. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuánto? Bueno, mu estrella de A, de ahí A intersectado con I más mu estrella de A intersectado con I complemento, donde A es subconjunto del todo. Ya. ¿Cuánto va a ser el valor de esta suma? La medida exterior de A interipo. Exacto, sí, ya. Sí. Ajá. Porque esta de acá va a valer 0, porque I complemento es numerable. Es numerable. Entonces esta suma me va a dar inmediatamente mu estrella de A intersectado con I. Ya, entonces lo único que tenemos que probar es si esto de aquí es igual a mu estrella de A. Voy a ponerlo al lado izquierdo. Espera, voy a escribirlo aquí mejor. Si si I es mu estrella medible,
entonces, mu estrella de A tiene que ser igual a mu estrella de A intersectado con I complemento. Con I. Ya. ¿Y es esto cierto? Pregunta. Por la monotonía, yo diría que sí. Por monotonía. Sí, pues porque la monotonía me dice de que ya, A inter I está contenido en A. ¿Sí? Entonces las Entonces, medidas exteriores respetan esa. sí. Ya, esta de acá se cumple. Esa. O sea, Mismo argumento, sí, monotonía es también. que tú eso estabas diciendo. Po. Mu de A inter I va a ser menor o igual a mu de A. Por Claro, monotonía. claro, pero A lo podía escribir como A eh, inter el todo, y el todo lo podía escribir como I unión y complemento. Ah, pero es que tienes que tener cuidado porque acuérdate que la medida externa es subaditiva. Entonces se obtiene de nuevo un menor igual. ¿No? Ah, a ver, creo que ya te entendí lo que quieres decir. Ya ver. Sí, pues. Sí. Creo que se puede hacer de esa forma también. Entonces, sí, Ah, ahora escribimos. A ver, no estoy seguro si es correcto lo que tú estás diciendo, pero veamos. Entonces dices que esto va a ser igual a eso, unión, eso, ¿no es cierto? sí, sí. Ya, entonces mu estrella de la unión, pongámoslo así, A inter I unión A inter I complemento, tiene que ser menor o igual. Sale así, pues, como tú lo estás diciendo. Sí, pues. Bacán. A mu estrella de A inter I más mu estrella de A inter I complemento. Y esto de acá es A. Entonces tenemos mu estrella de A menor o igual a mu estrella de A inter I. Y este de acá es 0 por lo que ya habíamos dicho. Entonces ahora tenemos las dos desigualdades. Y por lo tanto tenemos que mu estrella de A va a ser igual a mu estrella de A inter I. Sí, es cierto, súper bien. Es una buena forma de hacerlo. Para comentar mi solución, lo único que yo pensé en este caso era tomar los dos casos. Uno, A numerable y B no numerable. Y el segundo caso no numerable y ver cuánto da en cada caso en particular. Cuando A es numerable, los dos lados dan 0 y cuando no es numerable, los dos lados dan 1. De esa forma se me ocurrió. Sí, de hecho, esta es una propiedad más importante. Me gustó más tu solución, sí, porque habla de otras cosas. Habla de. Es que de hecho, acá lo que hicimos fue pura. Fue como Pura definición, puro. po. Pura Sí. definición. Es que más allá de eso, es como. No sé si se dan cuenta, pero lo voy a escribir acá. Los conjuntos mu estrella medibles forman una sigma álgebra, ¿no es cierto? Entonces, si Z subconjunto de X tiene medida 0, entonces Z es mu estrella medible. Luego, como es una sigma álgebra, Z complemento es medible. Entonces, claro que si, en nuestro caso en particular, si complemento es numerable, implica que I es medible inmediatamente. Porque los conjuntos mu estrella medible forman una sigma álgebra. Entonces ya hay tres formas de hacer el ejercicio. Sí. Y eso viene directamente por la demostración que hiciste tú, esto de aquí. Bueno, no sé si les sirve. De hecho, también viene por la definición.
Sale por hartos lados. Ya. Bueno, ese era el ejercicio. No sé si quedaron con alguna duda. O sea, la sigma álgebra que está, digo, en el fondo los elementos, como por decirlo así, de muestra ya medible vendrían siendo los que Ah, tienen son, complemento finito, ¿no? Digo, no, complemento numerable. son conjuntos, son los conjuntos numerables y sus complementos. Ah, ya, Eso. ya. Los conjuntos muestra ya medible. Medibles son los conjuntos numerables y sus complementos. Ahí está. Buena. No sé si les quedó claro, como que igual tuvimos una discusión y ahí yo siento que ayudó harto a entender el ejercicio, pero si alguien tiene alguna otra duda, podemos seguirle dando vuelta. Ya, 3, 2, 1, ya. Se me murió el ejercicio. Vamos al siguiente. No, pero igual me pueden preguntar después. Me ocupa. Ese no me gusta hablar solo. Ya, ahí está, copiar. Vamos a hacer este otro que es livianito también. Ahí está. Ya. No sé si lo vieron. ¿Se lo han visto? Se define muestra ya de las partes de R a los números positivos y el 0 con el infinito. Y se dice que muestra ya de A es 0 si A es acotado y muestra ya de A es 1 si A no es acotado. ¿Es muestra ya una medida exterior? Este no lo voy a hacer. Me gustaría que lo hicieran ustedes. Es muy cortito, son 2 líneas. O son 2 o pueden ser como 8 líneas. Una de las dos. O por último, si no saben la respuesta, como que les dice la intuición, que puede ser o que no. Como que estoy cachando de que el problema podría ser con la subaditividad, pero no estoy muy seguro. Claro. A ver, veámoslos por paso. O sea, si cuando uno no tiene muy claro si es o no, uno ve Sí, porque los... estoy cachando que las primeras dos condiciones sí El son ciertas. vacío es acotado El acotado porque... entonces cero. Está contenido en cualquier subconjunto acotado. Sí. Corta. El segundo, que sea su conjunto de B, entonces hay dos casos. A, B acotados, A acotado, Y B no. B no acotado, Claro. A, B no acotados. Y así son acotados, entonces tenemos muestrella de A igual a 0, igual a muestrella de B. Si uno es acotado y el otro no, entonces tenemos muestrella de A igual a 0, que es menor o igual a 1, que es igual a muestrella de B. Y si los dos son no acotados, tenemos muestrella de A igual a 1, que es igual a muestrella de B. Ya. Ahí está. Entonces el tercer caso que tenemos es la subaditividad. Entonces tomamos una colección desde i igual 1 hasta, bueno, ya pongamos hasta más infinito, subconjunto de las partes de R. Entonces necesitamos de que la unión de todos estos niños de acá sea menor o igual a la suma
de cada uno de estos de la derecha. Ya. ¿Qué pasa con el de la izquierda? El de la izquierda podemos suponer que... Es que esto es lo que ocurre. Un conjunto no acotado siempre se puede escribir en R cuando tenemos... De hecho, creo que se... No voy a decir ningún concepto. Pero ahí ¿sí? no sirve, pues lo natural es como la unión de sus singletones. Bueno, Es que ten cuidado pero porque sí. tiene que Más que- ser numerable. Más que esos singleton, podréis tomar los intervalos del estilo n, n más 1. Ah, en el caso de... Ah, pero ya sé lo que dice el compañero, que por ejemplo, M, la medida estrella de n, que yo había pensado lo mismo que... Sí, había pensado como escribir... Bueno, voy a escribir los dos casos de los dos que dijeron. Ya. De David y del otro compañero, no me sé el nombre. Que claro, que por ejemplo, M de n debería ser menor o igual a la suma de M de cada singleton, ¿no es cierto? Esa era tu idea. ¿O no? Sí. Ya, y cada singleton es acotado, porque los singletones son acotados cada uno. Entonces esto de acá va a ser 0. Y David decía esto de mu estrella de R, al menos yo creo que eso es lo que él decía. Y entonces uno igual lo puede escribir así. Y tenemos n y n. Bueno, y en Claro, lugar de n ponemos exacto. z. Ponemos z porque es todo R. Tenés razón, sí. Y esto de acá va a ser 0. Pero esto es 1 y esto es 1. Entonces tenemos que esta no es una medida exterior o externa. Exterior, perdón. Si le escriben. Ya. ¿Les quedó menos claro? Porque quizá puedo pasar ahora a un ejercicio que puede ser un poco más difícil. Y no me gustaría como llevarme a poquito. Sí. Ujú. Sí, no, a ver. Ya, este no se ve tan difícil. Yo no encuentro que es tan difícil. Es el 5, ¿no es cierto? Sí. Ah, claro, pues si quieren que haga algún ejercicio por ahí, me lo pueden pedir. Y ahí quizá puedo hacerlo. Pero eso es lo difícil. ¿Ah? ¿Estaba en la tarea? ¿Parece eso, no? Parece que sí. Sí, en el Ya, chau. difícil. Uy, casi lo hice, ¿verdad? Está en la tarea. No, es que me acuerdo porque lo hice ayer, por eso no lo encuentro tan difícil. Ya. No, yo lo encontré más o menos rapidito, pero depende cómo uno lo hace, porque claro, ahí vieron que hice una solución más o menos fácil. O sea, hay harta forma de hacer estos ejercicios, así que ya, a ver, espérate, voy a mirar la tarea ahora, porque quizás voy a hacer de nuevo otro de la tarea. Yo creo que ahora no me van a decir si es que estaba o no en la tarea. No, es que uno de la tarea yo te lo pregunté, me acuerdo. Para la Sí, segunda yo... sí, po. Y es que ese ítem me lo sabía de memoria, po. Pero el resto no. Entonces, tarea 1, análisis. A ver, este quiero hacer ahora. Ah, sí, pues ahí está, pues en la pregunta 3. Oh, ya. Pero bueno, después van a saber cómo se hace. La verdad no es tan difícil. A ver, se hace con la definición de medida exterior y una desigualdad. Al menos sí Sí, o sale. sea, yo El, me el- considero repago para esta cuestión y no lo encontré difícil. sí, no, al menos lo que les recomiendo hacer es usar la definición de medida. Como 2 veces. Menos así lo tengo hecho acá. Dos veces lo usé, sí, Sí. dos veces. Y después me salió con una desigualdad extra. Y ahí, pum. O sea, con una Ah, desigualdad. Así me me lo salió a mí. copiaste. Me lo copiaste. Sí. Ya, Ah, No es ya, que lo hice así, por eso me lo copié. ya. Pucha, sorry, te estaba vigilando. Ya, pues entonces ahora vamos a hacer este. Que este es más difícil que el de la tarea. Así que no deberían quedar tristes con este.
Y después quiero hacer una de medida extra, porque siento que no hemos hecho mucho medida. Sí, quería hablar de otra cosita entre medio. Ya. Si muestra ya es una medida exterior, Antes de que tal vez te pase, que digas ¿ya? comentar algo, que ya no creo que venga nadie Sí, más. verdad. Que no sé cómo se sienten para la prueba. ¿Hay alguna concepción que tienen en general o no? ¿Está muy difícil? ¿Está muy fácil? ¿Materia? No. O sea, yo siento que la materia está densa. O sea, Ya. por lo menos siempre he sentido que la parte de sigma, álgebra y medida siempre ha sido como una materia bien. Oscura, yo le diría. Ah, Estoy de acuerdo con David, yo por lo menos pienso que Ya. la materia de sigma álgebra es la ¿Ya? que tiende a confundir un poquito más, sí, pero ya medida, o sea, no es que sea fácil, pero es un poquito más tangible, Claro. entonces se entiende más. Ya. Es que lo claro, que- como que sigma álgebra es muy oscuro y después se empieza a esclarecer ya en medida y sí. en medida exterior y esas cosas. Sí, no, lo que les quería decir es que si quieren puedo hacer una clase, porque tenemos el miércoles que viene, que sería la anterior a la prueba, porque la prueba es jueves, ¿no es cierto? O al menos Sí. así lo tenía entendido, cada día jueves. Entonces pensaba, como la última va a ser el miércoles, y supongo que... ¿Cuándo tienen la de álgebra? En la semana del 3 de mayo. Después, ya. Em, ya, entonces pensaba que quizá el miércoles van a estar un poco más angustiados y si quieren puedo hacer alguna extra por ahí entre medio. Eso es lo que quería decir. Si les interesa, donde puedo hacer algunos ejercicios que quedaron colados y algunas cosas que no saben hacer, puedo repetir conceptos. No sé qué si lo prefieren nomás, pues ahí yo, Yo soy yo- partidario de que todo suma, así que A mí me parece bien, Fabuloso. Diego. ¿Cómo? A mí me Fabuloso. parece bien, sí. Ya. Tendría que ser el lunes o el martes. ¿Sí? el lunes creo que tenemos ayudantía de álgebra a las 3:30. Ya miren, para mí siempre ha sido una lata encontrar horario, ¿ya? Pero como esta es para ustedes, pero por favor háganlo. El, Y el día, aprovechen. mier- el día, De mier- el día pronto, miércoles, el ¿Ah? día, mi- el día miércoles el profesor dijo que no íbamos a tener clases en la hora de él. Sí, pues. También. Podría ser en esa hora, ¿no? Pero es Porque, que yo no puedo. ok. No puedo en la mañana. Saludos cordiales. Mm, nada súper bonito eso, pero no puedo en la mañana del miércoles. Em, yo puedo como el lunes, pero en la tarde, ¿ya? Y eso, ya, hagamos esto. No perdamos el tiempo arreglando horario, porque ahora tengo que hacer la clase. Y me gustaría que eh, ustedes me digan, ustedes lleguen a un consenso y me digan la hora, ¿ya? Y yo puedo el lunes, a ver que tengo con Marius a las 4:30, entonces el lunes yo puedo a las 18 horas, que estoy en la caca, perdón, estoy muy ocupado, y el martes yo podría desde las 15:30 en adelante. Bueno, de las 18 en adelante, y las 15:30 en adelante. ¿Ya? Y después el miércoles la clase de las 15:30. Igual yo podría hacer la de doble duración, pero siento que no sirve de nada hacer una doble duración porque como que es mejor hacerlo así como parcelado. Claro, estáis metiendo mucha materia al Sí, hilo, pues, entonces igual es sí, bastante sí. complejo. Sí, siento que no se aprende mucho como de, sobre todo si tienen la prueba encima, o que estáis más preocupados que hagan los ejercicios y bueno, eso. Entonces eso, ¿ya? Y si en una no, a ver, ¿qué podría ser mejor que soy? Ya sé. No. Lo voy a pensar y al final de la clase les digo, ya. Que estoy entre dos opciones. No. Pero ¿qué proponen ustedes? Como, por ejemplo, yo pensaba una que cada uno me diga su horario, qué horario puede entre los dos. Igual lo voy a grabar y lo voy a subir. Pensaba en eso. Y lo otro Mm, era que ustedes lleguen a un consenso, pero no sé si todos se conocen, entonces quizá no es buena idea.
Igual tenemos un grupo de WhatsApp en el curso. No sé si que están todos, eso sí. Mm. Ya. Hagamos eso mejor, que cada uno. A ver, ¿alguien escribió algo? Sí, pues, pero el problema es que no sé ¿cuándo lo escribieron. Lo escribí recién. Sí, pero el problema es que yo no puedo el miércoles, en la mañana. Que alguien escribió lo de la cátedra el miércoles. Entonces, estaba pensando que cada uno me escriba el horario que puede. ¿Ya? Y yo digo de las 15:30 en adelante porque en realidad puedo toda la tarde hacia adelante. ¿Ya? Así como que, si en una, como que me escriben su horario libre es del lunes y el martes, ya me lo mandan por correo. Y ahí yo me preocupo de mirar y que todos calcen, en caso de que no se conozcan todos. ¿Les parece una buena idea? ¿Sí? Existen unas páginas en las que podía hacer eso. Igual. Sí, ay. Una suerte de encuesta, decís tú. Sí, no recuerdo cómo se llama, no pasan harto por las reuniones. Como que ponís horarios disponibles y después se lo mandáis a la gente. Y la gente como que ingresa su nombre y cliquea los horarios que tiene disponibles dentro de los que están ahí puestos. Es la No plataforma que usa la conozco profe mucho. Álvaro, ¿no? No, esa fue una pésima manera porque se superponían. Mm. No, espera, la voy a buscar y lo pongo en el chat al tiro. Ya, mira, ahí Ángela puso doodle.com. Ya, mira, yo no sé, mira, puedo echarle una mirada, porque sabes que igual me sería bastante útil tener algo así, porque con usted no es el único grupo con el que tengo problemas para hacer calzar horario. Entonces, podría ver para el miércoles, perdón, para el viernes, y si no lo aprendo para el viernes, les digo ya, mándenme su horario disponible y decido el domingo en qué horario se hace. ¿Les parece? Podemos hacer eso. ¿Ya? El viernes yo les mando un correo, les digo ya, díganme el horario, o si no, les mando el link donde pueden cliquear y todo se hace mágicamente. Ángela, es duro. Ahí tú creas tu propia encuesta de horario y te lo como hace calzar. Bacán. Ujú. Voy a tratar de aprenderlo, por eso les digo, voy a tratar de aprenderlo. Y si no puedo, les mando el correo. Y les digo, oye, estoy muy viejo, ya no puedo aprender cosas nuevas o me va a tomar más tiempo. Ya, eso. Ya. Bacán, muchas gracias, aprendí bastante ahora. Y entonces eso, claro, pues y ahí cuando me ponen el horario o acá en la cosa, quizás ahí me puedan decir de qué es lo que quieren más. Entonces podría ser más de sigma álgebra, en ese caso. Bueno, ya. Entonces, vamos al ejercicio. Si mu es una medida externa, exterior sobre X, y tenemos una sucesión de conjuntos disjuntos. Entonces, si se dan cuenta, esto es una propiedad que ocurre en medida. medida. Y, sin embargo, se hereda hacia la medida exterior. Sin embargo, acá pueden ver de que esta medida exterior no está generada por otra medida. Entonces, es extraño que igual se cumpla. Ya. ¿Alguna idea o proposición de cómo hacerlo? Yo ya sé cómo se hace, pero si tienen ahí alguna idea con la que podamos avanzar. Si fuera flojo, aplicaría el teorema de Karate Oro y dedicaría palo, pero creo que no es la idea de la demostración. ¿Cómo? ¿Cómo lo usaríais? No, diciendo de que mu estrella es medida, pues. Pero entonces, como es medida, la unión es disjunta. Pero espérate, cuidado, porque es uniones disjuntas de los elementos que están en la sigma álgebra. De la sigma álgebra de los conjuntos Pero medibles. no necesariamente. Es un subconjunto de X nomás. Claro, no, ¿Sí? tienes razón, estoy puro hablando estupideces. Ya, no te traten mal. Pero, Tengo un látigo por ahí. pero, bueno, entonces esa era una forma.
Pero claro, el problema es que el E es un subconjunto, ¿no? Entonces puede ser un conjunto no medible. Ese es el gran problema que hay. Por ejemplo, cuando lo vi, lo vi como, cuando lo vi hace como una semana, no se me ocurrió muy bien cómo hacerlo al principio. Creo que lo había hecho hace tiempo, pero no me acuerdo, no tenía idea. Entonces, les voy a mostrar nomás cómo yo empecé a trabajarlo, por si en una les Eh, sirve. A mí, ¿Sí? no sé, como una idea me suena el lado derecho. Ujú. O sea, pues tengo una igualdad por ser medible, ¿no? O sea, eso es igual a la medida de solo AJ más lo del complemento. Está pensando como él es el para todo. Ah, que te suena la definición de medida, Sí. de Y es conjunto que medible. el E también lo puedo meter dentro de la J, me parece. Pues en el lado izquierdo, en la unión. Ah, sí, tienes toda la razón. Sí. Entonces podemos escribirlo así. Esto es lo que estás diciendo, ¿cierto? Así. Eso es, ¿cierto? Pues sí, pero estaba también pensando en el otro lado, descomponer ese musu J como la igualdad de medidas que no tiene. Ah, pero ten cuidado porque pueden tener medida infinita. Yo No, lo que pero está, los AJ sí son medibles, ¿no? O sea, yo sí puedo descomponer ese de ahí como una resta. Es que a eso me refiero, es que tienes que tener cuidado cuando haces ese trabajo algebraico, porque alguno de esos miembros puede ser infinito. Entonces, por ejemplo, si haces esto, por ejemplo, esto debería ser algo como eso menos esto, ¿no es cierto? Ahí. Sin embargo, estos dos miembros pueden ser infinitos al mismo tiempo. Entonces ahí ya como que ya la suma no la puedo tocar más, po, claro, ¿cachai? Sí. Entonces es es que, complicado. Sin mira, embargo, cuando son todos positivos, ahí quizá pueden ser infinitos, puedo trabajarlo de una manera más simple. Pero cuando ya está ahí restando, ahí ya... De hecho, yo creo que igual es una buena idea lo que tú estás haciendo en el tema de que supongamos que la medida es finita y ver qué pasa. Yo creo que igual es una buena estrategia para ver qué pasa. Sí. Diego, Ajá. y por ejemplo, en vez de demostrar la igualdad, demostramos de que el lado derecho es más chico que el lado izquierdo, porque la otra desigualdad la tenemos ganada por la Por la subjetividad de la medida subjetividad. exterior, po. Sí, es cierto. Sí. Sí, por si acaso, no estoy descartando esta idea, porque yo creo que igual puede servir harto para entender entender más o menos bien qué ocurre. Yo creo que igual puede llevar a algún lado. Sí, algo natural en un principio es usar esta parte de acá, el lado izquierdo, y escribirlo como j igual 1 hasta más infinito, intersectado con AJ. Entonces usamos la subjetividad, y esto hace menor o igual a la medida de cada uno de los pedacitos. Claro. Entonces tenemos ese lado listo. Y al menos cuando yo lo hice usé esta cuestión. Al menos. Usé estas dos formas. Esta manera de escribirlo, meter el E para adentro y como uso aditivo. Pero a mí lo que no se me ocurría era el otro lado. Entonces cuando dije, ya bueno, no se me ocurre, eh, lo primero que pensé es borrar el infinito y poner un n. Ver qué pasa con el lado finito. Y qué lado más fácil y finito de hacer que el n igual 2 o el n igual 1. El n igual 1 es trivial, ¿no es cierto? Si el n igual a 1, entonces tenemos mu estrella de e intersectado con a1, y si se dan cuenta es lo mismo que el lado derecho, mu estrella de e inter a1. Ya, sí, Vamos a hacer ahora una sí suerte de tenemos. inducción, decís tú. Sí, sí, es que lo que estoy tratando de hacer es, por así decirlo, mostrarles cómo yo me di cuenta del ejercicio. Ah, ya. Pero, o sea, como yo lo abarqué, porque al menos en un principio me costó bastante hacerlo. O no bastante, sino no tenía idea cómo se hacía. Y tampoco es tan difícil. Entonces, bueno, lo primero es que si hay A1 y A2 son no medibles,
Son medibles. Entonces, bueno, esto es más un ejercicio para ustedes, quizás lo pueden hacer fácilmente. Son medibles disjuntos, como la hipótesis del ejercicio. ¿Pueden demostrar qué ocurre esto de aquí? ¿Pueden probar eso? ¿O no? Ah, pero es por definición, pues, con la definición de muestra ya medible. ¿Sí? Tomáis la unión y después lo intersectas con cualquiera de los... Exacto. Voy a borrar este de acá y este de acá. Entonces, si se dan cuenta, como como A1 es medible, entonces esto va a ser igual a A1 unión A2. Por si acaso, esta unión cuadrada es por disjunta, a veces se usa en algunos libros. Intersectado A1 más muestra ya de A1 A2 intersectado A1 complemento. Pero como son disjuntos, entonces lo primero que ocurre es que este lado de la izquierda se transforma en A1, ¿no es cierto? Y en el lado de la derecha, el A2, como A1 intersectado con A2 es vacío, entonces A2 está contenido en A1 complemento. Entonces esto de acá se va a transformar en muestra ya de A2. Y voilà, se divide en dos. Ya. Entonces, ¿qué ocurre ahora si lo tomo con un E? Muestra ya de E intersectado. Bueno, pongamos la unión bien. J igual 1 hasta 2. E intersectado con AJ. ¿Puedo dividirlo esto? Bueno, pongámosle en el tiro nomás. Pongámosle en igual 2. Para que sea más fácil. Escribirlo acá. Como Muestra que inter A1 unión E inter A2. Así. Y si lo puedo dividir en 2. es que, claro, lo que me huele es como intersectar con... o sea, no sé si aplicar la definición. O sea, tocaría demostrar que la intersección con el intercepto sigue siendo medible, ¿no? No. No, porque puede ser cualquier conjunto. Claro. Entonces ahí hay que tener cuidado. Es que se hace igual que en la parte anterior, igual que aquí. Lo voy a intersectar con A1. Hay que usar que la 1 está en el complemento de la 2 y viceversa, ¿no? Sí, se hace igual que este de aquí. Porque, por ejemplo, como el A1 es medible, entonces primero voy a escribir, voy a llamar a este conjunto ya E gorro, ¿ya? Porque se me está haciendo muy grande. E gorro, intersectado A1, más muestra ya de E gorro, intersectado A2. Claro. ¿Y cuántos E gorro perdón, A1 complemento? Ahí está. ¿Cuánto es E gorro intersectado A1? Vamos a Tendría que escribir. ser vacío. No, 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 no. No. No, miento. ¿Y aquí qué pasa? ¿Se distribuye el A1? Sí, Se sí, se distribuye. distribuye. Entonces tengo E intersectado A1, intersectado A1, unión, E intersectado A2, intersectado A1. Ya, ¿y esto de acá cuánto me da? Eso te va a dar E inter A1 y el Ajá, otro te va a dar vacío porque A1 y A2 son esos dos disjuntos. son disjuntos. Disjuntos. Bueno, abuela. Te va a dar vacío. Entonces te acaba de ser E inter A1. Por lo tanto, te acaba de ser igual a la medida E inter A1. E, sin el gorro. Más mu estrella de
Bueno, ahora es A1 complemento. Entonces ahora voy a poner acá con color rosado, voy a poner el complemento acá. Entonces acá hay un complemento. Ya, espera, no lo voy a hacer así, voy a copiarlo y pegarlo porque quizá puede confundir a alguien. Es el mismo procedimiento, por si acaso. Pegar. Entonces ahora lo único que hago es poner los complementos acá arriba. Es A1 complemento, A1 complemento. Entonces ahora distribuyo y tengo un A1 complemento acá, A1 complemento acá. Y como, Termino de A1 y Mm. A1 complemento son disjuntos, este de acá me va a dar vacío. Y ahora como el A2, A1 inter A2 es vacío, entonces A2 está contenido en A1 complemento. Y entonces el lado de la derecha me va a dar E intersectado A2. Esto acá va a ser igual a E intersectado A2. Por lo tanto, este de acá va a ser E intersectado A2. Y ahí está. ¿Se entendió? Claro. Ahí quizás Ya, se ve mejor. Oh, se me estaba ocurriendo también hacer, claro, haciendo esa maniobra como la haces tú. ujú. Por ejemplo, podríamos hacerlo de manera como inductiva, pues, onda Sí. separar la unión de infinita como a 1 unido a la unión desde 2 hasta infinito. Después Ah, tomar el... pero cuidado porque tenéis que después dividirla por cada miembro. Entonces, ¿Cómo? igual tenéis que hacer ese procedimiento infinitas veces. Me refiero a lo siguiente, que vaya a poder hacer esa división, pero igual te va a quedar un conjunto de resta al final, pues. No es tan conveniente, la verdad. Ya, ya. Si no, Diego, sí, vamos a llegar. ¿Sí? ¿puedes subir un poquito? Como, ¿qué fue lo que hicimos con A1 y A2? Solo supusimos que eran medibles disjuntos. Medible disjunto, exactamente. Entonces, lo primero que hice fue No, sí, como... pero Ah, ya, solo perdón. eso. Sí, hacer. Pero entonces no es evidente que E inter A1 y E inter A2 son disjuntos también, solo no Sí, medibles. sí. Son disjuntos solamente. Ya. Ajá. Es que por eso lo intersecté con A1 y A2, porque A1 y A2 son medibles. Pero en cambio, el E inter A1 no necesariamente es medible. Sí, que Ya. no entendía por qué había que hacer la parafernalia extra. Ah, ya. Ujú. Sí, no, sí, este es un ejercicio que yo no lo encuentro muy difícil, pero como que hay que hacerlo lentito, así, despacito. Y va a salir. Ya. Entonces tenemos eso. Ya, entonces podemos hacer la división en dos. Entonces ahora lo que quiero preguntarles es qué pasa si ahora tengo una con n. De j igual 1 hasta n. O cómo podríamos hacerlo. E inter a j. Pero separáis igual, pues. Suponís para N y después agarráis todo ese y el uno que te falta, ¿no? Claro, exactamente. E inter a j. Ya, pues entonces vamos a suponer esto. O sea, queremos probar eso, entonces se haría por inducción. El caso n igual 1 ya está listo. N igual 1. Entonces, si lo vamos a hacer para n más 1, voy a hacer una inducción rápida, no voy a hacerlo como todo el deseo. Entonces se hace así, j igual 1 hasta n más 1, e inter a j, ¿no es cierto? Entonces quiero llegar a esto mismo de acá, pero con un n más 1. Entonces el truco es que uno escribe esto así, unión desde j igual 1 hasta n. No sé si esto es lo que tú estás diciendo. Unión e inter a n más 1. Sí, Ya, eso. bacán. Bacán. Entonces voy a poner esta acá y solamente para hacer constancia de que estoy haciendo la unión entre estos dos conjuntos. Entonces, ahora lo que uno hace es que a n más 1 es medible.
Y si AN más 1 es medible, lo que uno va a llegar haciendo este mismo procedimiento acá arriba es que esto de acá va a ser igual a M estrella J igual 1 hasta N de inter a J más mu estrella de E inter a N más 1. ¿Sí? Acá hay que hacer el mismo truquito aquí con que uno hay que usar, voy a poner acá igual, con naranjo. Sería un buen ejercicio que lo hagan para que comprueben que de verdad entienden el ejercicio. Usamos que A sub n más 1 es mu estrella medible. Y además son todos disjuntos. Voy a poner disjuntos. ¿Sí? Ya, y entonces el lado de la izquierda acá, por hipótesis de inducción, dice que esto va a ser la suma de mu estrella de E intersectado a J, desde J igual 1 hasta N. Y ahora tenemos este lado de la derecha suelto. Entonces esto acá se va a transformar en la suma desde J igual 1 hasta N más 1 de mu estrella de E intersectado a J. Ya. Ahora está lista la parte con N. Pero, ya espera, voy a borrar esto de aquí. Ahí está. Voy a copiarlo de nuevo. Copiar. Pegar imagen. Pero tenemos que probarlo con infinito. Ya, a ver, lo que probamos es esto de aquí. Copiar. Ahí está. ¿A alguien se le ocurre cómo podría hacerse esto? Porque recuerden, lo que David había dicho, la primera sugerencia, bueno, la segunda sugerencia, perdón, fue que teníamos esto listo, ¿no es cierto? Muestre, lo voy a poner en color, para color de listo, este. Muestrella, J igual 1 hasta más infinito, e inter a J va a ser menor o igual a la suma. Eso ya está listo. Ahí está. Ya. Entonces, lo que nos falta es como probar la otra desigualdad, o sea, que la suma es menor o igual que el mu de la unión, hasta infinito. Pero lo hemos probado solamente por una cantidad finita de elementos. Ya. Las medidas, lo bueno de las medidas es que son siempre positivas. Entonces, esta suma que tenemos acá va a ser de solamente elementos positivos. ¿Qué pasa si le voy agregando conjuntos? La suma va creciendo. O sea, esta suma de aquí, ¿ya? Esta suma de acá, es una sucesión creciente respecto a n. ¿Sí? Ya. Entonces, esto es lo que ocurre. ¿Cómo podemos escribir la suma desde j igual a 1 hasta infinito? Mu estrella de E inter a j. Como el límite en n, po, Sí, límite en n. de la sumatoria J igual a truncada. 1. Ajá. Es una sucesión creciente y son puros números positivos, así que no hay ningún problema en hacer esto. Uy. Ya. Es eso. Y esto de aquí va a ser igual, por lo que hicimos acá arriba, va a ser igual siempre. Ahora me está incomodando la parte del límite, pero va a desaparecer pronto. A la medida estrella de
la unión de E inter a J, de J igual 1 hasta N. ¿No es cierto? No sé si les queda claro eso. Entonces lo que a uno le gustaría es llegar y chantar el límite ahí en el N, ¿no es cierto? Como si cambio, si meto este límite y lo pongo acá arriba, se me arregla toda la vida. ¿Y se puede hacer eso? ¿O no? Creo que sí se puede hacer, porque si, ¿Qué? digamos, definimos los conjuntos C sub n, como esa unión que tenemos ahí, unión desde J Ajá. igual 1 hasta n, esos conjuntos serían, bueno, forman una sucesión creciente. Creciente de conjuntos. Entonces lo que tú quieres usar es la continuidad superior de la medida, ¿no es cierto? Ajá. Ya. Tú estás casi en lo correcto, casi. Porque recuerda que ese teorema funciona para medidas. Y ahora Ah, estamos sí, con sí. una No, medida nada, externa. nada, nada, nada. Sí. ¿Sí? No, Ese es el no, gran no. problema. Que también hay, uno está súper tentado por ese teorema. Y el gran problema es que esto es una medida externa. Esto sí, pero me gustó tu comentario también por lo siguiente. Ese teorema sí se puede usar en algunos casos con medida externa. En el caso que estemos trabajando acá adentro con conjuntos medibles. Si todo eso fueran conjuntos medibles, podemos usar tu teorema. Porque recordemos que la medida exterior se puede completar, una sigma álgebra se completa para todos los conjuntos medida cero y luego se transforma en una medida. Entonces, si hubiéramos estado trabajando, si el E fuera mu estrella medible, ahí ya se puede usar el teorema. No sé si eso quedó más o menos claro. Que podemos usar ese teorema en algunos casos con medida externa. Porque podemos decir, completamos la medida externa y la medida, cuando la completamos, lo que vamos a tener es que mu barra va a ser igual a mu estrella en los conjuntos mu estrella medible. Entonces podemos usar el teorema, porque es una medida ahora. Sin embargo, este E no es necesariamente medible. Por lo tanto, no podemos usar el teorema de la continuidad bajo la medida. ¿Sí? Entonces, eso, como que igual es bueno tenerlo en mente porque van a haber otros casos donde sí van a poder usar el teorema. Ya, basta de cháchara ahora y voy a terminar el problema. Ya, el truco es el siguiente. Mu estrella de la unión, ahí, por monotonía, va a ser menor o igual a mu estrella de, no sé si a alguien se le ocurre que puedo poner acá. J igual 1 hasta infinito. J igual 1 hasta infinito. Ahí está. Ya, pues entonces tenemos por esto de acá. Va a ser, bueno, igual a lo que está ahí abajo del límite. Mu estrella de J igual 1 hasta N de inter a J. N tiende a más infinito. Y esto va a ser, perdón, va a ser menor o igual a esto de acá que está arriba. Es decir, mu estrella de la unión desde J igual 1 hasta más infinito de inter a J. Y con esto está terminado el ejercicio, ¿no es cierto? Porque lo que acabamos de probar es esta desigualdad. Voy a copiar este. Copiar, pegar, copiar, pegar. Ahí. Entonces acabamos de probar esto. Y sin embargo, por su aditividad de la medida externa, tenemos esta desigualdad de acá. Por lo tanto, las dos cositas tienen que ser iguales. ¿Cierto? Ese va a ser igual a esta cosita de acá. Ahí está. Ya.
¿Se entendió? ¿O no? ¿O hay alguna parte que les confunde? No sé, yo creo que no entendí la última parte. ¿Cuál es la Además, última? como viste en la pizarra, entonces tampoco puedo decir Ah, cuál. como que me moví muy rápido. Mm, A ver, Esa, ahí está. ya. Cuando está como lo que está, dijiste, por esto que está subrayado, tenemos esto. Y me perdí ahí. Ya, a ver. Voy a repasar paso a paso. Ya. Primero, cuando tenemos la suma infinita, voy a ponerlo con morado, de explicación. Tenemos la suma infinita, entonces la escribí como el límite, ¿no es cierto?, cuando n tiende a más infinito. Mm, Y luego, entonces la suma parcial se puede escribir como mu estrella de la unión parcial, por así decirlo. Luego, sabemos que la unión parcial está contenida en la unión hasta el infinito, por lo tanto, usando la monotonía de la medida externa, tenemos esta desigualdad de aquí. Sí, sí. Entonces lo que hice fue copiar esta cosita de acá, la tiré para acá. ¿Sí? Entonces copié este pedazo acá. Podemos poner este de acá, lo puse acá, este de estrella. Ese ahí. Y luego usé esta desigualdad de acá. Sol. Esta de aquí. Ahí está. ¿Sí? Si te das cuenta, acá está Luna. Ya, espera, luna, estrella, estrella, sol. Ujú. Porque solo el sol es el gran truco, ¿no? Sí, pues. Eso pasa por monotonía de la medida. ¿No es cierto? Porque No, sí. la suma, la unión parcial está contenida en la unión total. Ya es que el límite se fue porque no tiene Bueno, sentido. porque sí, eso no lo dije. ¿Se entiende por qué el límite se va? Según yo, Que no tiene se N, es va. constante. Claro, No hay más n. Sí, Entonces, pues, como entonces el límite desaparece. claro, como que el límite preserva las desigualdades de las sucesiones, por decirlo de alguna manera. Sí. Yo más que eso, simplemente esa medida es un número y el límite de un número ese es el mismo, no tengo... Es una cota superior de esta sucesión. Entonces, si tiro el Sí, eso- límite, va a tener la misma cota superior. Claro. Ya, eso es más claro. Ok. Sí. Eso es todo. Sí, pues como cuando uno dice 1 partido n es menor a 1 para todo n, entonces en particular cuando tiro el límite también va a ser menor a 1, menor o igual a 1 para todo n. O sea, no, Ya. ahora sin para todo n, pero bueno. Ya. Entonces, y se entiende un poquito, porque claro, aquí con toda esta cosa que hicimos, pudimos obtener esta desigualdad de acá, y el otro de acá era por su aditividad de la medida. Ya, y ahí está listo el ejercicio, pues. Es un poquito más complicado de lo que parece. No es tan simple porque el gran problema, de nuevo, es que el E no es medible. No necesariamente es medible. Ese es el gran problema que existe. Porque si no, si se dan cuenta, si no, hubiéramos podido partir acá y usar simplemente la continuidad por la medida. Y habría salido un paraguaso. Pero como el E no necesariamente es medible, nos causa muchos problemas. No sé si ahora, no sé si ahora les quedó claro el ejercicio o si tienen alguna duda. Claro, el gran problema acá que faltó demostrar es no es gran problema, pero como hacer bien la inducción, ¿no es cierto? La inducción más o menos se entiende por qué funciona. En realidad lo hicimos para 2 y cuando uno lo hace para 2 ya como que funciona para siempre. En Efecto este tipo dominó de nomás. casos, en este tipo de casos. Ah, perdón. Efecto dominó nomás, pues. Sí, claro. Es que es muy similar al caso en igual 2. Hay muchas inducciones que son muy similares al caso en igual 2. Porque uno le saca al miembro nomás y entonces se transforman en dos elementos. Ahí está. Bueno, acá se termina el horario. Tengo
un ejercicio extra que está en la guía, que lo puedo hacer, que tengo ganas de hacer, pero no sé si quieren continuar. Esto ya es complementario, sí. Igual va a quedar Hagámoslo, grabado. ¿Cómo? hagámoslo nomás. Ya. Ahí, si quieren, se van nomás. Nunca han estado obligados a quedarse acá. ¿Ya? Te lo hago porque me entretiene mucho hacer estos ejercicios. ¿Cuál es el 17? Que lo encontré bueno. Creo que el 17 del Folland. Ajá, no estás acá. Mucho. Ah, que le cambió el número. Aquí está. ¿Alguien recuerda que una medida semifinita? Yo no te Ya. voy a mentir. Es que lo quiero hacer Es que porque... Sí, perdón. creo que es algo como que siempre puedo encontrar una medida en la mitad entre cero e infinito. O sea, si tengo una Sí, medida finita, puedo encontrar un subconjunto que tenga. casi. O sea, el conjunto grande le vemos como unión de conjuntos que tienen medida finita, ¿cierto? No, eso No es es que sigma finita. No, todo eso es sigma subconjunto finita. tenga un subconjunto de medida finita o algo así. Ah, pero Claro, mayor que claro, cero, sí, sí. sí, por ahí. Porque en una lo que dijo un compañero era de sigma finitud, que eso es cuando tengo un conjunto, cuando el X grande lo puedo escribir como una unión de C sub n, donde la medida cada C sub n es finita. Eso es sigma finitud. ¿La medida finita cuál es? ¿Se acuerdan? Es lo mismo que está ahí, pero con C cero. ¿Cómo? Que lo mismo que está en el enunciado, pero la C es cero. Te pides que... Ah, no, pero eso es semifinita. Sí, que dije finita. Ah, finita es que la medida del conjunto más grande es Sí, finita. eso. Sí, y semifinita es lo que tú acabas de decir. O sea, semifinita. Tenemos que si E medible. Ahora estamos con medida, mu es medida. Con mu de E igual a infinito. Entonces, existe F contenido en E, tal que tenemos un 0, mu de F e infinito. O sea, siempre el E va a contener a alguien con medida finita. No se sabe cuánto, pero va a ser finita. Y ahora lo encontré este divertido porque habla algo de que si es semifinita, entonces va a ser como continua, o sea, hacia el infinito. ¿Sí? Como que, como que nos podemos acercar al infinito tanto como queramos mediante la medida. Por eso me gustó. No es simplemente que podemos ponerlo ahí entre medio, sino que si se fijan que para todo C mayor a 0, entonces tenemos un conjunto adentro cuya medida va a ser mayor a ese C. Y eso habla de una continuidad hacia el infinito. Nos podemos acercar al infinito tanto como queramos. Eso es más o menos el mensaje que está detrás. Y ese F es solamente subconjunto, ¿no? No es Sí. medible. No, es medible, es medible. De Es hecho, medible. bueno, acá no lo dicen, pero es que fíjate, tiene que estar definida en mu. Claro, claro, claro. ¿Sí? Y las medidas exigen medibilidad para poder meterle algo adentro. La medida externa no, la medida externa, lo que queráis, puede salir cualquier cuestión, pero podéis meter y te va a dar algo. En cambio, la medida requiere que sea medible. Clarísimo. Ajá, ya. Bueno, entonces, como estamos más o menos al final, voy a llegar y hacerlo nomás. Ya, entonces decimos CA, siempre partimos acá con el CAC mayor a 0. Entonces, también me gusta este ejercicio porque se usa es una estrategia que se usa comúnmente cuando uno trata de
de llevar como llegar a números con conjuntos. Es muy didáctico este ejercicio, lo encuentro. Entonces decimos sea C mayor a 0. Y lo que se hace ahora es definir una familia de conjuntos. Definimos toda la familia de conjuntos que puede estar acá dentro en la medida finita. Esto es, decimos todos los F que están contenidos en E, donde F pertenece a la sigma álgebra, claro, o sea, son medibles, y la medida de F es finita. ¿Ya? Primero, F no vacío, ¿cierto? ¿O puede ser vacío? No por ser pues, semi-infinito. Sí, pues, no es vacío porque es semifinita. Pues mu es semifinita. Al ser semifinita, inmediatamente te da la seguridad que al menos existe un conjunto ahí adentro metido. Ya. Entonces, lo que vamos... ¿Sí? El vacío en sí obviamente está, ¿no? Pero hay otro elemento más, ¿no? Sí. Sí, pues, exactamente. No, a ver, ¿cómo los...? De hecho, mejor hagamos esto, pues en vez de poner eso, podemos poner este, entonces así no hay confusión. Así, pongamos eso. Estrictamente mayor a 0 y menor a infinito. Entonces sí, podemos decir de que hay un conjunto que no es vacío y que está dentro. ¿Se entiende o no? Porque claro, o sea, obviamente va a ser distinto vacío porque el vacío está dentro de este, porque la medida del vacío es 0. Sí, tiene razón. Está mal mi definición, de hecho. Ujú. Ya. Bueno, gracias por la observación. Ya, entonces lo que se... No sé si para usted es natural, pero por ejemplo, para mí igual, pero que ya lo hice. Cuando uno tiene una colección de conjuntos y uno tiene una función que está definida en estos conjuntos, como la medida, entonces a veces resulta natural definir cosas como el ínfimo o el supremo de esta colección de conjuntos, como cuando uno hace este truco con la medida externa. Entonces, lo que uno hace en general, definir lambda como el supremo de, no de f, pero de todos los mu de f, donde f pertenece a esta familia. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora una pregunta. ¿Qué pasa si lambda es igual a más infinito o infinito? ¿Qué pasa si el supremo de este conjunto es infinito? Uy, me pego. Ya. El conjunto Sí. F no podría ser acotado superiormente. O sea, mu de f con f en la familia. Claro, 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 Que claro. no he acotado superiormente, ¿no es cierto? Ya. Esa es una primera observación. Porque si no es acotado superiormente, porque, mira, lo que queremos demostrar es de que cuando tomamos un C, podemos encontrar un F que se pasa al C. Pasa al C por arriba. Entonces, si tenemos una familia y el supremo de esta familia es más infinito, no es acotado superiormente. Entonces, ¿qué ocurre? Si no es... Entonces, voy a ponerlo al tiro. No es esta familia, no es acotada superiormente.
¿Qué significa que algo no es acotado superiormente? ¿Cuál es la definición de eso? Que para todo supuesta cota puedo encontrar un elemento más grande que existe en el conjunto. Ya. Entonces, en vez de cota podemos decir C. Entonces, existe. Entonces, luego existe F0 en F, tal que mu de F0 es mayor a C, porque no he acotado superiormente la familia. Y luego está listo el ejercicio. ¿No es cierto? ¿O no? Pues bajo la suposición De que lambda es infinito. sí. Ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es suponer que no es finito, no es infinito. Ya. Si lambda ahora es finito, lo que podemos hacer ahora es encontrar una sucesión que se aproxime a este lambda. Y También lo podíamos hacer en el caso infinito, pero caracterizar con supremos, ¿no? O sea, que para todo epsilon... es lo que quiero hacer más o menos. Es muy similar a lo que tú quieres decir. Ujú. Entonces decimos que también se puede hacer el caso infinito, pero podemos ahora considerarlo. Tomamos f sub n, acá contenido, tal que mu f sub n tiende a lambda. O en otras palabras, el límite de mu de f sub n va a ser igual a lambda si n tiende a más infinito. ¿No es cierto? Y además tenemos que mu de fn tiene que ser menor o igual a lambda para todo n en n. Que es lo mismo que tú decías como esa definición de epsilon y n0. Si cortamos al lambda por un epsilon para atrás, tiene que haber un monito entre medio para que sea supremo. Ya, pues. Entonces, lo que uno hace ahora es lo siguiente. Lo bacán de los conjuntos es que uno siempre puede hacer un conjunto más grande si uno tiene dos conjuntos. Si yo tengo dos, siempre puedo hacer uno más grande uniéndolo. Entonces, vamos a definir sea, digamos B, porque ya hemos puesto muchas F, como la unión de todos los Fn. Entonces tenemos que Fn está contenido en B para todos n los naturales. ¿Sí? ¿Sí estoy bien? Estoy bien. Ya. Entonces, ¿cuánto debería ser la medida de B? ¿A alguien se le ocurre cuánto podría ser? ¿Casualidad? Ahí sí tienes una sucesión creciente, ¿no? Y Sí, mu sí es podemos asumir una... la creciente, porque se acerca al supremo. Y si estoy con una medida, entonces sí puedo aplicar el límite adentro, ¿no? Pues no sé. Sí, porque estáis con una medida. Y cuando estáis haciéndolo con uniones, no requieres que algo tenga medidas finitas. Se puede usar. Yo tengo otro argumento, pero usemos el tuyo. Ya, entonces esto de acá voy a ponerlo al tiro. Mu de la unión de Fn. Y de hecho ni siquiera... Ya, no voy a hablar más. Podemos asumir esta sucesión creciente de los Fn. Y entonces todo acá va a ser igual al límite de mu de Fn. Y eso es lambda. No sé si les queda claro si alguien... Porque igual aquí como que me salté un paso, quizá. Si alguien ahí me detiene y yo... me asusté, sorry, me asusté que alguien abrió la puerta. Oye, bueno. Que alguien abrió la puerta de la nada y me asustó un poco.
Estaba concentrado acá. Ya, volviendo al ejercicio. Tenemos eso. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. B entonces pertenece a la familia. Ahí. Ya, B pertenece a la familia, ¿no es cierto? Porque B está contenido en E. Recordemos que la familia era de todos los G, perdón, de todos los Fs contenidos en E, donde la medida sea finita. ¿Ya? Entonces, como los mu de, como el mu de B es infinita y está contenido en E, porque los Fn están contenidos en E para todos n los naturales, entonces tenemos que B pertenece a la familia. ¿Tenemos eso? Y ya. Ajá. Ya. Entonces ahora viene como la magia, que es lo siguiente. Que si ahora calculamos la medida de E menos B, ¿cuánto debería dar? No sé si a alguien se le ocurre eso. ¿Cuánto podría ser la medida de si a E le quitamos la unión de todos estos Fn? Y el B es la unión de cada uno de estos. Yo creo que infinito. Sí, primero que todo la medida de E es infinito, por si acaso. Que no está escrito, está un poco más arriba. La medida de E es infinito. ¿Por qué debería ser infinito? Supongamos que es finita. ¿Ya? Sí, está en lo correcto, por si acaso. Pero supongamos que esto es finita. Entonces, si nos damos cuenta, la medida de E, como B y E menos B son disjuntos, entonces la medida de E se puede escribir con la medida de E menos B más la medida de B. Y esto de acá es finita. Finita. Entonces la medida de E es finita. Y es una contradicción. Por lo tanto, la medida de E menos B es infinita. ¿Sí? Y bueno, como es infinita y mu es semifinita, como mu es semifinita, existe, digamos, A subconjunto de E menos B, tal que 0 menor estricto a la medida de A, menor estricto a la medida de E menos B. Ya. Y con esto ya estamos más o menos listos en el ejercicio. Por lo siguiente. No sé si alguien lo ve ya. ¿Por qué podríamos estar listos? B, si se dan cuenta, si alguien por si acaso, la medida de B corresponde a lambda, que es el máximo, o el supremo, supremo, de esta familia de conjuntos. Y B tiene la medida de este. Entonces, si ahora acabamos de encontrar un conjunto A que está en el complemento de B, pero sigue metido en E. Y tiene medida finita positiva. Entonces lo que ocurre es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo calculo? Primero, claro, A unión B está contenido en E, ¿no es cierto? Porque por esto de acá y por esto de acá. Entonces, cada uno de los miembros está contenido en E. Y además,
ocurre que mu de A unión B, como son disjuntos, ¿no es cierto? Porque A además está contenido en E menos B. Voy a cerrar acá, que se abre la puerta, ahí. Y entonces tenemos que A inter B es vacío. Luego entonces, como son disjuntos, tenemos que todo hacer igual a mu de A más mu de B. Y mu de B es lambda, y esto de acá es mayor a 0. Por lo tanto, mu de A unión B va a ser mayor estricto a lambda. Y si es mayor estricto a lambda, tenemos una contradicción. ¿O no? No sé si alguien lo puede ver. Parece un poco complicado el ejercicio. Sí, porque pues el lambda era el supremo de los conjuntos que estuvieran metidos en... En E y con medida finita. Recordemos que Sí. el mu de A es finito. Entonces al final lo que está diciendo es que ese conjunto F tiene supremo infinito, ¿no? Ajá, exactamente. Eso implica ahí y esto de acá es una contradicción. Entonces, porque eso implica que lambda no es supremo. Espera, esto lo voy a borrar. Esto lo voy a poner más acá. Espera, esto lo voy a poner acá. Entonces acá lo que voy a hacer es que hoy que el viento abre mi puerta. Ahí está. Ya. Entonces pasa eso y eso implica que A unión B pertenece a la familia, que son todos los conjuntos contenidos en E con medida finita. Entonces tenemos eso. Sin embargo, si calculamos la medida de A unión B como son disjuntos, podemos dividir la medida y tenemos que va a ser mayor estricto a lambda y eso va a ser una contradicción porque lambda era el supremo. Y ahora acabamos de hacer una contradicción, entonces lo que ocurre es que en realidad el supremo no es finito, sino que es infinito. Y por lo tanto, como ya probamos que cuando es infinito esto se cumple, nuestra demostración debería estar lista. Bueno, con eso concluye el ejercicio. No sé si hay problema al respecto con esta... La cosa es que pues, estoy pensando, pues está muy bien el ejercicio, pero también me está diciendo que si una medida es semifinita, todos sus conjuntos, bueno, los subconjuntos de algo infinito tienen que estar, o, no sé, en la sigma álgebra. O sea, estoy viendo, pues, es que para cualquier C siempre encuentro una medida más grande. Sí, Y entonces si puedo seguir creciendo y creciendo, todo su conjunto de algo infinito debería estar en la sigma álgebra, porque siempre existe. todo su conjunto de algo con medida infinita debería estar en la sigma álgebra. Ah, no, pero es que recuerda que habíamos conversado de que en realidad acá faltaba el tema de que F tiene que estar en la sigma álgebra. Es que si no, no tiene sentido calcularle la medida, porque la medida no está bien definida para todo conjunto. Diego, ¿podéis bajar un poco la pizarra? ¿Ya? ¿A dónde? Ahí, ahí. Gracias. Ya. Mm. Sí, este ejercicio es un poco más complicado, pero la verdad lo encuentro bien útil porque de vez en cuando es bastante útil esto de considerar la familia de todos los conjuntos que satisfacen la propiedad. Y luego, como tenemos medida, podemos calcularle el supremo y el ínfimo. Hay muchas propiedades que surgen con este tipo de técnica. Ajá.
Está bien eso. Eh, Sí. Yo sigo pensando, es que estoy mirando la definición de semifinita, ¿no? Sí. Y entonces yo ya tengo definida mi medida, Ujú. y si es semifinita, siempre existe un conjunto contenido en el infinito que su medida es finita. Sí. Pero lo que Pero estoy diciendo es que si, además si metiendo un C, de cualquier C que yo escoja, puedo siempre escoger un... También existe, es que está existiendo un conjunto en la sigma álgebra. sí. Entonces Sí. está diciendo es que todos los conjuntos de cualquier conjunto finito deberían estar en la sigma álgebra. De cualquier conjunto finito. De cualquier conjunto infinito. Porque es que siempre estoy diciendo existe. Para todos. No, pero existe uno en la sigma álgebra. Eso no implica que todos los subconjuntos existen. En la sigma álgebra. Pero es que si prendo un C arbitrario. Entonces yo siempre puedo, si yo Sí, escojo y eso me dice caer el número otros. es arbitrario, pero no el conjunto. Pero más bien dice que le puedes aproximar, ¿no? Sí. Le puedes aproximar siempre como, que también como tú quieras, ¿no? Ajá. Si a eso me refería que era continuo en infinito. Me puedo acercar al infinito como quiera mediante conjuntos de la sigma álgebra. No es ese conjunto no es cualquiera, sino que depende de esa constante C. Sí, te entiendo, pero entonces igual sí hay infinitos conjuntos con eso, ¿no? O sea, Sí, la hay sigma álgebra infinitos debe contener conjuntos. infinitos subconjuntos del conjunto infinito. Sí. De hecho, es cierto, eso implica inmediato de que la sigma álgebra, cuando tú tienes una medida semifinita, la sigma álgebra tiene que contener al menos infinitos elementos. Eso es cierto. Porque el C lo podéis tomar como una sucesión, 1, 2, 3. Entonces, para cada uno de esos tiene que existir un elemento. Y tú puedes asumir que son todos distintos porque no puede ser no se puede estancar en algún momento. Porque después puedes escoger un número más grande. Y así. Sí, eso es cierto. Sí. Ahí piénsalo un ratito, quizá ahí llegas a una respuesta más clara. No, vale, sí, no, muchas gracias, sí. Sí. Bueno, no sé si hay más dudas del ejercicio. Y bueno, ahí me molestan si tienen más dudas. El correo se los voy a enviar el viernes sobre qué es lo que se va a hacer. Y piensen al tiro como, ahí sería bacán que cuando pongan su horario o cliquen, como que me informen más o menos de qué quieren que haga. Para atacar esas cosas que más les cuesta en lugar de ejercicios que yo encuentro útil, porque a veces yo no puedo ver bien cuáles son sus dificultades. Eso, que tengan una buena tarde. Son las 5:30. Gracias, Diego. Ya. Gracias a ustedes. Chao, Gracias. Nos gracias. vemos. Cuídense. Chao. 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 Chao.